Queridos hermanos y hermanas en Cristo, almas sedientas de verdad y gracia divina, hoy vamos a desvelar un secreto de la vida espiritual, una joya de sabiduría que, aunque sencilla en apariencia, posee un poder transformador tan inmenso que su impacto resonará en cada fibra de vuestro ser. Muchos buscan en la vida fórmulas complejas para atraer lo que anhelan, para influir en los corazones o para encontrar la paz en medio de la tormenta. Pero el Padre Pío de Pietrelcina, el humilde fraile capuchino, el estigmatizado de Gargano, nos enseñó que los misterios más profundos del cielo a menudo se ocultan en la sencillez de lo cotidiano, en aquello que tenemos al alcance de la mano y que, con una mirada de fe, puede convertirse en un instrumento de la gracia divina. Si este mensaje ha llegado a vuestros ojos y oídos hoy, no es por casualidad. Es el Espíritu Santo quien os guía, es el Padre Pío quien intercede, porque hay una verdad vital que vuestra alma necesita comprender y aplicar. Preparaos, pues, para descubrir una enseñanza que cambiará vuestra perspectiva, una revelación que, una vez asimilada, os hará experimentar cómo la gracia de Dios obra de maneras que superan toda comprensión humana. Os prometo que, al final de este camino, comprenderéis un secreto del Padre Pío que, cuando lo apliquéis, os hará una fuerza irresistible del bien, un imán de la gracia divina, y veréis cómo los corazones se abren a la verdad, cómo las almas se rinden a la caridad, y cómo, aquello que anheláis con pureza, Dios lo manifestará en vuestras vidas. Es un uso particular, pero no de un objeto, sino de una verdad fundamental que simbolizaremos con algo tan cotidiano como el tomate. Antes de sumergirnos en esta profunda reflexión, os pido que, con fe y devoción, escribáis en los comentarios: Padre Pío, intercede por mí. Al declarar vuestra intención, abrís vuestro corazón a la acción del Espíritu y al auxilio de los santos. Y si sentís en lo más hondo de vuestro ser que este mensaje es para vosotros, que anheláis una conexión más profunda con Dios y deseáis ser instrumentos de su amor, dadle un me gusta a este video y suscribíos a nuestro canal, donde compartimos la sabiduría eterna de los santos para iluminar vuestro camino. El Padre Pío, cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento y la cercanía a Cristo, no solo era un confesor incansable, un sanador milagroso y un vidente de almas, sino también un maestro de la vida interior, un guía para aquellos que buscaban la santidad en medio del mundo. Su enseñanza era siempre práctica, arraigada en la fe más pura y en la caridad más ardiente. Él comprendía que la vida espiritual no se trata de complicadas filosofías, sino de una entrega sencilla y confiada a Dios. Y es precisamente en esta sencillez donde reside el poder de lo que hoy os voy a revelar, una analogía inspirada en el tomate que nos ayudará a entender una verdad fundamental que el santo de Pietrelcina vivía y enseñaba. Veréis, en las tradiciones espirituales, y también en la vida cotidiana, lo simple a menudo encierra lo más profundo. El tomate, con su color rojo vibrante, su origen humilde en la tierra y su capacidad de nutrir, puede parecer un elemento ordinario. Pero para el Padre Pío, y para todos los que tienen ojos para ver la mano de Dios en la creación, cada detalle de la naturaleza es un reflejo de las verdades celestiales. ¿Qué significa, entonces, usar el tomate así en un contexto espiritual, para que nadie pueda resistirse a ti y haga todo lo que quieras? Desde luego, no estamos hablando de un ritual mágico o de una manipulación. El Padre Pío nunca aprobaría tal cosa. Estamos hablando de la potencia de la gracia divina manifestada a través de una vida transformada, de una santidad que se vuelve irresistible para el bien, para la verdad y para Dios.
El tomate que el Padre Pío nos invita a usar es el símbolo de la caridad ardiente, del amor a Dios y al prójimo que se manifiesta en actos concretos, humildes y cotidianos. Su color rojo intenso evoca la sangre de Cristo derramada por amor, el fuego del Espíritu Santo que nos consume en la caridad y el sagrado corazón de Jesús que arde por la humanidad. Cuando cultivamos esta caridad en nuestras vidas, nos convertimos en instrumentos del amor de Dios en el mundo. Y cuando Dios actúa a través de nosotros con este amor puro, ¿quién podrá resistir su obra? ¿Quién podrá resistir la verdad que Él revela, la paz que Él ofrece, la gracia que Él derrama? El Padre Pío, con su profunda fe y su amor incondicional, nos mostró que hay tres maneras de usar este tomate de la caridad ardiente para que nuestra vida se convierta en un faro de la gracia divina, para que la maldad y el egoísmo no puedan resistir el bien que irradiamos, y para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Estas tres maneras no son trucos, sino caminos de santificación que nos conectan con el poder ilimitado del Altísimo. El primer tomate, la caridad humilde y silenciosa. La primera forma de usar el tomate así es a través de la caridad humilde y silenciosa, esa que no busca reconocimiento, sino solo la gloria de Dios y el bien del prójimo. El Padre Pío era un maestro en esto. A pesar de los estigmas y la fama, su corazón permanecía anclado en la humildad más profunda. Él veía a Cristo en cada persona que se acercaba a él, especialmente en los enfermos y los pecadores. Imaginad por un momento a una mujer sencilla, llamémosla Ana, cuya vida estaba llena de dificultades. Su esposo, aunque bueno, se había vuelto distante, absorto en sus problemas laborales. Sus hijos, adolescentes, estaban inmersos en sus propios mundos, y Ana se sentía invisible, desvalorizada, como si su amor y sus esfuerzos pasaran desapercibidos. Ella anhelaba la conexión, el reconocimiento, el amor que parecía haberse enfriado en su hogar. En su desesperación, escuchó hablar del Padre Pío y de cómo él inspiraba a la gente a encontrar la luz en la oscuridad. Aunque no pudo viajar para verlo, leyó sus enseñanzas sobre el amor incondicional y el servicio humilde. Ana decidió usar el tomate de la caridad en su propia casa. En lugar de quejarse por la distancia de su esposo, ella comenzó a ofrecer pequeños actos de amor sin esperar nada a cambio. Preparaba su comida favorita con especial cuidado, dejaba una nota de aliento en su bolso antes de que se fuera a trabajar, le escuchaba atentamente cuando él decidía hablar, sin interrumpir con reproches. Con sus hijos, en lugar de exigirles atención, ella se interesaba genuinamente por sus vidas, rezaba por ellos en silencio, les ofrecía apoyo incondicional sin juzgar sus errores. Cada día, ella se decía, Padre Pío, ayúdame a amar como Cristo ama, en silencio, con humildad, con la certeza de que Dios ve lo que nadie más ve. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. Pero Ana persistió, no por obligación, sino por un amor que crecía en su corazón, alimentado por la gracia. El tomate de su caridad humilde comenzó a madurar. Su esposo, un día, al encontrar una nota amorosa en su almuerzo, sintió una punzada de culpa y ternura. Sus hijos, al ver la paciencia inquebrantable de su madre, empezaron a acercarse para pedirle consejo. Con el tiempo, la atmósfera en su hogar se transformó. La distancia entre Ana y su esposo se acortó, sus conversaciones se hicieron más profundas, la ternura regresó a sus gestos. Sus hijos, sorprendidos por la paz que irradiaba su madre, comenzaron a emular su bondad, volviéndose más considerados. ¿Por qué ocurrió esto?
Porque la caridad humilde y silenciosa, inspirada por el amor de Dios, es irresistible. No es una fuerza de manipulación, sino una energía divina que desarma la frialdad, disipa la indiferencia y ablanda los corazones. Cuando amamos con pureza, sin buscar nuestro propio interés, nos convertimos en canales de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es tan poderosa, tan dulce, tan transformadora, que el egoísmo no puede resistirla, la indiferencia se disipa ante ella, y los corazones más endurecidos se abren a su influjo. Los que experimentan este amor puro, en lo profundo de su ser, harán lo que es bueno, harán lo que Dios quiere, porque su alma es tocada por la verdad y la bondad que irradiamos. Como decía el Padre Pío, el amor de Dios y del prójimo es la ley suprema de la vida. El segundo tomate, la oración ferviente y perseverante. La segunda manera de usar el tomate así es a través de la oración ferviente y perseverante, esa que surge de un corazón que confía plenamente en Dios, no solo en los momentos de necesidad, sino en cada aliento de vida. El Padre Pío era un hombre de oración. Pasaba horas de rodillas, en el confesionario, en la Eucaristía, en el Rosarios. Él sabía que la oración es el aliento del alma, la línea directa con el cielo, la fuente de todo poder espiritual. Consideremos la historia de un joven llamado Marcos, quien vivía atormentado por las dudas y la falta de fe. A pesar de los esfuerzos de su familia por acercarlo a Dios, Marcos se mantenía escéptico, su corazón endurecido por las amarguras de la vida. Su abuela, una devota del Padre Pío, sufrió en silencio por la incredulidad de su nieto. Ella no le sermoneaba, no le juzgaba, sino que decidió usar el tomate de la oración de una manera que el Padre Pío le habría aconsejado. Cada día, en la quietud de su hogar, la abuela de Marcos tomaba su rosario y comenzaba a rezar por él. No eran oraciones frías o mecánicas, sino un diálogo ardiente con Dios, un clamor de madre que brotaba de su corazón. Ella visualizaba a Marcos envuelto en la luz de Cristo, con su corazón abriéndose a la fe. En cada Ave María, ofrecía un acto de amor por su nieto. En cada Padre Nuestro, pedía la guía divina para él. Con cada misterio del rosario, meditaba sobre cómo la gracia de Dios podría tocar el alma de Marcos. Era una oración constante, persistente, como el agricultor que riega su tomate día tras día, con la certeza de que dará fruto. Pasaron meses, y aparentemente, nada cambió. Marcos seguía distante. Pero la abuela no desfalleció. Su fe en el poder de la oración era inquebrantable. Ella creía que, tal como el Padre Pío decía, reza, espera y no te preocupes. Un día, Marcos sufrió una crisis personal profunda. En medio de su desesperación, se encontró solo en su habitación, y una paz inusual lo invadió. Sin saber por qué, sus ojos se posaron en una pequeña imagen del Padre Pío que su abuela le había regalado hacía años. En un impulso que él mismo no pudo explicar, la tomó en sus manos. Sintió una calidez, una conexión. Y, por primera vez en mucho tiempo, unas palabras de oración brotaron de sus labios. No fue una conversión instantánea, sino el inicio de un camino. Comenzó a buscar respuestas, a leer sobre la fe, a hablar con su abuela sobre sus dudas. Con el tiempo, la fe germinó en su corazón. ¿Qué hizo la oración de la abuela? Abrió un canal de gracia. La oración ferviente es un tomate que, cuando se usa con pureza y persistencia, libera la energía divina. Se convierte en un puente entre el cielo y la tierra, y el poder de Dios, activado por la fe, se vuelve irresistible.
La incredulidad, la desesperación, la ceguera espiritual no pueden resistir el torrente de gracia que una oración sincera derrama sobre un alma. Marcos no fue forzado a creer, sino que su corazón fue suavemente, pero irresistiblemente, guiado hacia la verdad que su abuela había rezado. La voluntad de Dios, que era la conversión de Marcos, comenzó a hacerse en su vida. La oración es la mejor arma que tenemos, decía el Padre Pío, es la llave que abre el corazón de Dios. El tercer tomate, el sacrificio voluntario y la aceptación de la voluntad divina. La tercera y más profunda manera de usar el tomate así es a través del sacrificio voluntario y la aceptación humilde de la voluntad divina. Este es el tomate que, aunque puede parecer amargo al principio, madura en la dulzura de la gracia y la paz interior más profunda. El Padre Pío fue un modelo de esto. Su vida entera fue un sacrificio, ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de las almas. Él comprendió que la verdadera libertad y el verdadero poder residen en alinear nuestra voluntad con la de Dios. Imaginemos a un hombre exitoso, Ricardo, que había construido un imperio empresarial con mucho esfuerzo. Sin embargo, en la cima de su carrera, se vio afectado por una grave enfermedad que amenazaba con arrebatarle todo lo que había logrado. Ricardo era un hombre de fe, pero esta prueba lo sumió en la angustia. Se sentía impotente, suplicando a Dios por una curación, exigiendo un milagro. Su corazón estaba lleno de miedo y resistencia. En sus momentos más oscuros, se encontró con los escritos del Padre Pío, quien hablaba con frecuencia de la importancia de aceptar la cruz. Ricardo se dio cuenta de que estaba usando su fe para exigir a Dios, en lugar de ofrecerse a Él. Decidió entonces usar el tomate del sacrificio voluntario. En lugar de lamentar su enfermedad, comenzó a ofrecerla a Dios, no como un castigo, sino como una oportunidad para unirse a los sufrimientos de Cristo, por la salvación de las almas. Cada dolor, cada limitación, cada día incierto, lo presentaba a Dios diciendo, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Usa este sacrificio para tu gloria y para el bien de quienes necesitan tu misericordia. Ya no se trataba de lo que él quería, sino de lo que Dios quería a través de él. Este cambio de perspectiva no eliminó el dolor físico, pero transformó su interior. Una paz profunda, una serenidad que superaba toda lógica, comenzó a habitar en su corazón. La gente que lo visitaba en el hospital se asombraba de su fortaleza espiritual. Ricardo, en su lecho de enfermo, se convirtió en un apóstol silencioso. Sus palabras de aliento, su sonrisa pacífica, su aceptación gozosa de la cruz, impactaron a médicos, enfermeras y otros pacientes. Muchos se sintieron inspirados por su fe, otros encontraron consuelo en su presencia, e incluso algunos regresaron a la fe después de presenciar su testimonio. Ricardo no hizo que otros hicieran lo que él quería en el sentido de manipularlos. Al aceptar el sacrificio y alinearse con la voluntad de Dios, él se convirtió en un faro de luz. Y esa luz era irresistible para aquellos que buscaban significado y esperanza. La presencia de Dios en él era tan palpable que transformaba los corazones. La enfermedad no se curó milagrosamente en un instante, pero Ricardo encontró un propósito mayor en su sufrimiento, y a través de su testimonio, la voluntad de Dios se hizo en las vidas de muchas personas. Como enseñaba el Padre Pío, el sacrificio es la sal del amor, y el amor es la miel que endulza todo sacrificio. Ahora, profundicemos en los detalles de cómo estas verdades transforman nuestra vida. Hemos hablado de la caridad humilde, la oración ferviente y el sacrificio voluntario,
como los tres usos del tomate espiritual. Pero, ¿cómo se manifiestan estos principios en el día a día? El Padre Pío no solo nos dio los principios, sino que nos inspiró a vivirlos con la mayor autenticidad. Profundizando en el uso del tomate de la caridad ardiente. La caridad no es solo dar limosna o hacer grandes obras. Es una actitud del corazón. Es ver al prójimo con los ojos de Cristo. El tomate de la caridad ardiente se usa cuando, por ejemplo, en lugar de responder a una crítica con ira, respondemos con paciencia y una oración silenciosa por la persona. Cuando, en lugar de juzgar un error ajeno, ofrecemos comprensión y un gesto de ayuda. Cuando, en lugar de enfocarnos en nuestras propias heridas, buscamos consolar a alguien que sufre más. Es en estos pequeños actos, aparentemente insignificantes, donde el amor de Dios se hace presente. Imaginad el escenario de una discusión acalorada. Nuestro ego nos impulsa a tener la última palabra, a ganar el argumento. Pero si en ese momento usamos el tomate de la caridad, si recordamos la humildad de Cristo, podemos elegir la paz sobre la razón, el silencio sobre la réplica hiriente. El Padre Pío nos habría dicho, cuando el orgullo y el egoísmo te dicten una respuesta, detente. Ofrece ese impulso a Dios y elige el camino del amor. Y la persona que esperaba una confrontación se encontrará con una respuesta inesperada, una paz que desarma, una humildad que inspira. No podrá resistirse a esa manifestación del amor de Dios, y en su corazón se sembrará la semilla de una transformación. El Padre Pío creía firmemente que la caridad verdadera es la que convierte a los pecadores. No con sermones duros, sino con el ejemplo de una vida que irradia el amor de Cristo. Si usamos el tomate de la caridad ardiente en nuestro testimonio de vida, las personas no podrán resistirse a la verdad que ven en nosotros. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Un corazón lleno de caridad es un imán para la gracia, y la gracia es irresistible. Profundizando en el uso del tomate de la oración ferviente. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con Dios. Es el arma más poderosa del cristiano. El tomate de la oración ferviente se usa cuando, incluso en medio de nuestras ocupaciones, elevamos nuestro pensamiento a Dios. Cuando ofrecemos nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías. Cuando el rosario se convierte en una extensión de nuestra mano, un bálsamo para nuestra alma. Cuando la Eucaristía no es solo un rito, sino un encuentro íntimo con el Señor. El Padre Pío enfatizaba la importancia del rosario. Él lo llamaba su arma. Y así es. Cada Ave María es una flor que ofrecemos a la Virgen, una intercesión que llega al trono de Dios. Si usamos el tomate de la oración constante por aquellos a quienes amamos, por los que sufren, por los que están alejados de la fe, la gracia de Dios actuará. Podríamos pensar que nuestra oración es pequeña, insignificante. Pero como un pequeño tomate que germina y da una planta robusta, una oración humilde puede mover montañas. Imaginad a un hijo que ha abandonado la iglesia. Los padres sufren, pero en lugar de presionar, usan el tomate de la oración. Recitan el rosario por él cada día, ofrecen misas, ayunan en silencio. Esa oración, ese amor incondicional, es una fuerza invisible pero poderosa que envuelve al Hijo. No lo fuerza, pero ablanda su corazón, lo ilumina, lo acerca a la gracia de Dios. Y un día, quizás, sin saber por qué, ese Hijo sentirá el llamado, una nostalgia de Dios que no podrá resistirse. Y en su vida, la voluntad de Dios de que regrese a su rebaño se hará.
La oración es el poder que mueve el corazón de Dios y el poder que transforma los corazones humanos. Profundizando en el uso del tomate del sacrificio voluntario y la aceptación divina. El camino cristiano está marcado por la cruz. El Padre Pío lo sabía mejor que nadie. El tomate del sacrificio voluntario se usa cuando aceptamos las pruebas y dificultades de la vida no como desgracias, sino como oportunidades de purificación y unión con Cristo. Cuando ofrecemos nuestras incomodidades, nuestros dolores, nuestras decepciones, por una intención particular. Cuando renunciamos a algo que nos gusta, no por masoquismo, sino por amor a Dios y al prójimo. Supongamos que enfrentamos una enfermedad crónica, un dolor constante que nos agobia. Es natural quejarse, desesperarse. Pero si usamos el tomate del sacrificio, si elevamos ese sufrimiento a Dios con la intención de que sirva para la conversión de un alma, para la liberación de una alma del purgatorio, para el fortalecimiento de la Iglesia, entonces ese dolor deja de ser un fardo inútil para convertirse en un tesoro de gracia. El Padre Pío ofrecía sus propios estigmas, sus dolores físicos y espirituales, por la salvación de la humanidad. Y su sacrificio era tan inmenso que su intercesión se volvía irresistible para Dios. Cuando vivimos así, ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nos convertimos en instrumentos de su voluntad. No hacemos que los demás hagan lo que queremos, sino que, a través de nuestra entrega, la voluntad de Dios se manifiesta en el mundo de una manera poderosa. Nuestro testimonio de aceptación y paz en medio del sufrimiento inspira a otros a buscar a Dios, a confiar en Él. Y esa inspiración es tan fuerte que la desesperanza, la rebeldía, el vacío, no pueden resistirse a la luz de nuestra fe. El Padre Pío nos enseñaba que la vida es un continuo combate, pero si estamos con Jesús, estamos seguros de la victoria. Y esa victoria viene a través del sacrificio y la confianza en su plan. En resumen, el secreto del Padre Pío que os revelo hoy, simbolizado en el uso del tomate, es una invitación a vivir la espiritualidad cristiana en su esencia más pura, con caridad ardiente en cada acción, con oración ferviente en cada momento, y con sacrificio voluntario y aceptación de la voluntad de Dios en cada prueba. Cuando vivimos así, nos convertimos en un instrumento de la gracia divina, en un canal a través del cual el amor de Dios fluye sin obstáculos. Y cuando el amor de Dios fluye a través de nosotros, ocurre algo extraordinario, la luz de Cristo que irradiamos se vuelve irresistible para las tinieblas. La verdad que proclamamos con nuestra vida desarma la mentira y el engaño. La paz que llevamos consuela los corazones afligidos. Y la voluntad de Dios, que es siempre la mayor de las bendiciones, se hará en nuestras vidas y en la vida de aquellos a quienes tocamos. No es un poder para controlar a otros, sino un poder para transformar, para inspirar, para sanar, para acercar almas a Dios. Es el poder de la santidad, el poder del amor divino que el Padre Pío encarnó tan perfectamente. Así que, queridos amigos, no busquéis fórmulas mágicas ni atajos ilusorios. Buscad la gracia de Dios en la sencillez de una vida entregada a Él. Usad el tomate así, es decir, vivid la caridad, la oración y el sacrificio con una fe inquebrantable y un corazón ardiente. Y veréis cómo el mundo a vuestro alrededor comienza a cambiar, no por vuestro propio poder, sino por el poder de Dios que actúa a través de vosotros. La frialdad se convertirá en calor, la distancia en cercanía, la incredulidad en fe, y la voluntad de Dios se manifestará gloriosamente. Que el Padre Pío interceda por cada uno de vosotros para que podáis encender en vuestro corazón este tomate de la caridad ardiente.
Que su ejemplo os inspire a vivir una vida de oración incesante y de sacrificio gozoso, aceptando la voluntad de Dios con amor y confianza. Recordad sus palabras, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Ahora, con esta profunda verdad grabada en vuestro corazón, os invito a tomar una acción de fe. Si este mensaje ha tocado vuestra alma y ha resonado con la verdad que anheláis, dejad un amén en los comentarios. Que sea una declaración de vuestra fe y de vuestra disposición a usar el tomate de la caridad, la oración y el sacrificio en vuestra vida. Compartid este video con todos aquellos que creáis que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Podríais ser el instrumento que Dios use para encender una luz en el corazón de alguien más. Dadle un me gusta si creéis en el poder de la intercesión del Padre Pío y en la fuerza del amor divino. Y, por supuesto, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de estas poderosas enseñanzas espirituales que compartimos para enriquecer vuestro camino de fe. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, que la intercesión del Padre Pío os guíe y os proteja, y que podáis experimentar la alegría de ser un instrumento irresistible del amor de Dios en este mundo. Vuestro milagro, vuestra transformación, ya está en camino. Creed con todo vuestro corazón. Actuad con fe y veréis resultados extraordinarios. Que Dios os bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.